Bueno, hoy día les tengo un podcast que ya va a materia, ¿no? Los primeros podcasts fueron como que desahogo humano totalmente medio superficial hasta que les presenté el capítulo anterior, que fue el camino del mago y todo lo que significa ser un ser humano a nivel evolutivo, personal e individual. Pero cuando te pones a investigar o a ponerte manos a la obra en el concepto de nueva humanidad, porque ahora está tan famoso el de la quinta dimensión, nueva humanidad, todo es amor, pero ¿con qué estamos trabajando? ¿Con qué humanidad estamos trabajando realmente? Y ahí entra que tenemos que hablar de una ley hermética, que es como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. E investigando básicamente las áreas que podrían verse afectadas o que hay que tener en cuenta a nivel individual y a nivel social sobre lo que significa accionar en crear esa nueva humanidad, y viendo un poquito la historia de todo este tiempo, porque me he tirado literalmente 2 semanas investigando bastantes conceptos, me llega la pregunta de: ¿realmente tenemos salvación? ¿Por qué lo digo? Y acá ya es un punto medio creepy, pero voy a citar a los experimentos que hizo un artista. No sé si la conocen, pero sus experimentos fueron controversia. Y creo que ella fue tan requerida en ese momento y en ese periodo para mostrar en crudo lo que es ser un ser humano, de lo positivo y de lo negativo. Entonces quiero hablar sobre Marina Abramovic. No sé si la conocen, no sé si sabrán de ella, pero básicamente ella ha llevado numerosas presentaciones a lo largo de su carrera y hay una en particular que quiero hablar para que vean el concepto de la maldad humana. Porque ya antes, por la misma época, unos años antes, hubo lo que se llamaba el experimento de Milgram, en donde se midió de alguna manera qué es capaz el ser humano, esa dicotomía entre hacer lo que te dicen a pesar de que vaya en contra de tu moral y ética, y el cómo darle el poder a otra persona a veces puede resultar bastante peligroso. Entonces, el experimento que quiero hablar ahorita es Rhythm Zero, que es un experimento que se hizo, si mal no recuerdo, en el 74 en Nápoles, Italia, en donde literalmente era ella con 72 objetos
divididos en dos grupos: los que brindaban placer y los que eran literalmente bastante peligrosos. Dentro de este experimento, que duró 6 horas, él puso una ficha. Puso una ficha que decía: soy un objeto, me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este espacio de tiempo. 6 horas, de 20 a 2 horas. Y otro cartel que decía: pueden hacerme lo que quieran. Básicamente ella se estaba poniendo como una muñeca misericordia de la humanidad, o por lo menos así es como yo lo estoy viendo. Era un objeto al que podían utilizar, jugar a su antojo. Y como les dije, si bien había 2 categorías de objetos, de los 72 objetos, como les digo, uno de placer y otro de destrucción, hay que también saber con qué se estaba enfrentando en ese experimento. Entonces, los inofensivos o los objetos de placer eran flores, plumas, perfumes, vino, pan, uvas. Y los objetos de destrucción tenían cuchillos, tijeras, barras de hierro, hojas de afeitar y una pistola con cartuchos. O sea, estaba operativa esa arma. Y si bien las 2 primeras horas pasaron hermosamente, porque le brindaban muchos gestos sumamente inocentes, como cariño, o sea, gestos inocentes, en serio. Pero luego en la tercera hora se transformó de una manera en la que para mí creo que quedó para la historia de la humanidad. Porque a partir de la tercera hora ya no usaban los objetos de placer, sino utilizaban los objetos de destrucción. Entonces hubo un grupo de personas que la ataba, le clavaba un cuchillo, la amenazaba, le desgarraba la ropa con las hojas de afeitar, le cortaba el cuello y bebía su sangre. Entonces, básicamente fue sadismo que se fue intensificando a cada minuto y terminó en agresión pura y cruda. Agresión mental, emocional, sexual, física. Y si bien habían muchos fotógrafos, hubo un crítico de arte norteamericano que se llamaba Thomas McVeigh, creo que fue un testigo, que dice, y lo voy a citar textualmente: durante la tercera hora le desgarraron la ropa con hojas de afeitar, durante la cuarta empezaron a hacerle cortes, fue agredida sexualmente. Y lo que recuerda esta artista, que para mí es pionera y
creo que tendríamos que darle el crédito de haber sido tan valiente y capaz de exponer esto. Dice lo siguiente sobre las últimas 2 horas: me sentí violada, arrancaron mi ropa, me clavaron espinas de rosas en el vientre, me pusieron la pistola en la cabeza. Y lo más curioso es que transcurridas las 6 horas, la gente del público ya no podía mirarle a la cara porque volvió a ser humana. Dejó su papel de objeto del experimento y volvió a reencarnar su humanidad. Y si bien, claro, antes de que terminara ese experimento de 2 horas, hubo una pelea de estos 2 grupos que usaron los diferentes recursos, o sea, los objetos de placer y los objetos de destrucción. Y hubo una pelea. La artista cita lo siguiente también, que dice: este trabajo revela lo que hay de más horrible en la gente. Esto muestra a qué velocidad puede alguien decidirse a herirte cuando está autorizado. Esto muestra hasta qué punto es fácil deshumanizar a alguien que no se defiende. Esto muestra que la mayor parte de la gente normal puede volverse muy violenta en público si se le da la posibilidad. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que fue justo la que les comenté al principio de: ¿realmente tenemos salvación? Y es que pongámoslo en la actualidad. O sea, han pasado ¿cuántos años desde el 74? Casi como 50 años. Y de verdad hemos cambiado, hemos evolucionado como personas, como sociedad, como individuos, como humanos. Y me voy a poner desde el punto de mujer, porque ese es mi papel dentro de este mundo Matrix. Yo soy mujer, soy hija, soy como que la energía femenina, se podría decir, de este grupo, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer y haberme trabajado en mi energía femenina. Que no significa que no haya dejado mi energía masculina y que no la haya trabajado. Pero el punto es: yo sigo viendo que nos queman. Yo sigo viendo que nos acosan. Yo sigo viendo que nos violan. Yo sigo viendo que nos ultrajan, que nos menosprecian, que nos olvidan, que somos insignificantes, que por más que digan, no, ya no hay discriminación, no, todos somos iguales, no, hay la idea de, pero materializada, no lo sé. Mi respuesta es que no. Probablemente ahí muchos estén de acuerdo o discrepen conmigo y está totalmente perfecto. Pero yo lo pongo ese ejemplo como mi experiencia, ¿no? Porque también he vivido en mayor o menor medida cada una de esas experiencias.
Y eso me dice, ¿cuándo volvemos a ser humanos? ¿Cuándo realmente nos comprometemos a reconectar con lo que significa ser humano? Y eso no es una decisión que nadie va a tomar por ti. Es una decisión que tomas tú mismo, porque nadie te va a llevar de la manito. Decides ser uno más de la crueldad humana que existe hoy en día, la deshumanización que se está viendo de tantas maneras y que ha generado tanto desequilibrio mental, que hoy en día la prioridad es la salud mental que el individuo puede tener. A lo que me refiero es, si nosotros no decidimos sanarnos a nosotros mismos y seguir en este sistema que ya está demostrado que está obsoleto, porque de verdad está obsoleto, y tú que me estás escuchando en este podcast hoy, ahorita, la información te está llegando ahorita, en este momento presente, en el aquí y en el ahora. Y puedes tener dos decisiones. Una es, escuchas y sí, me hiciste pensar, bien, gracias, y sigo con mi vida como la conocí, y soy uno más del grupo del virus. O digo, ok, de ahora en adelante ya no hay a nadie a quien culpar, es una decisión que estoy tomando de volverme consciente, porque si continúo inconsciente es también por una elección. Pero decido concientizarme, hacerme responsable de mí, de lo que me corresponde a mí, ser responsable conmigo emocional, mental, energética, físicamente, y ser ese grano de arena y de esperanza para las personas que lleguen a mí, y darles un sentido de fe en la humanidad, porque si yo puedo aportar a mí mismo y a todos, estoy creando un mundo que en algún momento me vaya a sentir orgulloso. Entonces, ese era el experimento del que quería hablar hoy día, que es como la parte fea, negativa, como les dije, la maldad humana que existe ahí, de la cual tenemos que hacernos responsables. Y en el siguiente vamos a hablar de esta misma artista, pero de un experimento opuesto, que trae un poco de fe en la humanidad, que se llama The Artist is Present. El artista está presente. Entonces los espero en el siguiente podcast. Yo sé que este ha sido uno muy denso, pero creo que tenía que exponerse. Creo que tenía que hablarse. Ya es requerido. Porque olvídense de la palabra necesitar. Necesitar es carencia. Y eso es como si no tuviéramos capacidad de lograrlo. No, es requerido exponer esto para que la gente, cada uno como individuo, pueda generar
su perspectiva de amor basándose en el pensamiento crítico. Pero con pensamiento crítico me refiero a que pasa por el criterio de la emoción, del pensamiento y del cuerpo. Si quieren, olvídense de la parte energética o del cuerpo, pero por lo menos del corazón y del pensamiento, que son justamente nuestro yin yang, nuestro femenino y masculino. Es requerido que lo trabajemos y tengamos ambos para no seguir cayendo en esta caída de conciencia, que lo que está manifestando es una distorsión de quiénes somos, porque nos están poniendo como si fuéramos muñecas, maniquís en la sociedad. O volvemos a reconectar con quiénes somos y decimos: esto es lo que quiero crear, me alineo con esto, soy coherente conmigo mismo hacia esta meta, sano mi distorsión de amor para entender cómo quiero ser amado, me educo y comienzo a educar a las personas de cómo quiero ser tratado, sin el ego. Entonces les dejo esta reflexión / jalada de orejas. Lamento ser tan intensa, pero es que así soy. ¿Qué vamos a hacer? Y como les digo, el siguiente podcast es mi deseo de si hay esperanza.